Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Abraham Gómez y es un gusto estar con ustedes acompañándolos aquí en el tercer cuatrimestre de la licenciatura en Pedagogía. Es un gusto y un placer. Me presento por acá para que nos vayamos conociendo. Vamos a estar trabajando con ustedes la asignatura de teoría pedagógica, una de las asignaturas más importantes dentro de su formación como futuros pedagogos, como futuras pedagogas. Es para mí un placer. Voy a iniciar con lo importante, ¿no? Dándoles la bienvenida, perdón, a este curso. Espero que tengan todas las dudas del mundo en cuanto a teoría pedagógica, porque es muy importante que podamos finalizar el curso y que no tengamos ninguna duda, ¿no? Así es que de entrada y de inicio, además de la bienvenida, te invito a que tengas lápiz, papel, pluma, cuaderno, lo que tú utilices, una carpeta para que vayas realizando anotaciones de la clase. En este sentido, pues podrás tener a la mano tus dudas y las podremos resolver durante la clase en vivo. Así es que vamos a darle de lleno a la asignatura. Te comparto el objetivo general. Lo vamos a leer de esta forma. Y es que al finalizar el curso, el alumno o la alumna en este caso reconocerá los elementos fundantes de la teoría pedagógica, sus relaciones con la educación, con ideologías, cultura y proceso de escolarización y su problemática epistemológica con la finalidad de distinguir a las instituciones sociales como agentes educadores y la construcción social del discurso pedagógico. Esto es el ADN de los pedagogos, así es que si en este momento no lo entiendes, no te preocupes, vamos a estar revisando semana a semana el objetivo general para ver si lo estamos cumpliendo o no, y vamos aquí a dar algunos conceptos para que todo lo tengamos más claro. En cuanto a la reunión de Zoom, te comparto el ID y la contraseña que cada 8 días van a ser el mismo. En este caso, pues en la asistencia te voy a pedir que en el grupo de WhatsApp me pongas buenas tardes, mi nombre es tal, soy del grupo tal, confirmo mi asistencia. Esto va a ser al inicio de la clase, donde ustedes tienen su clase grabada y al final de nuestra clase en vivo, ¿sale? Una confirmación es lo que les estaré solicitando. Y así es que, pues vámonos de lleno con el tema. ¿Qué es teoría pedagógica y qué es educación? Las dos cosas son lo mismo, ambos conceptos son similares, ambos conceptos son iguales. Vamos a definirlos. Les voy a hablar un poquito sobre la figura del pedagogo. Si ustedes no conocen, lo vamos a hablar un poquito más en clase, pero me adelanto. Si ustedes no conocen de dónde viene la pedagogía, bueno, pues tiene muchísimos años vista desde el proceso de educación, ¿no? Desde el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero la figura del pedagogo como tal nace a partir de la época de los griegos. Los griegos tenían esta figura del pedagogo como el acompañante. En un inicio eran esclavos de los pueblos conquistados por Grecia, eran esclavos que ayudaban a los hijos de quienes servían, para quienes les servían, y les apoyaban en llevarlos a la escuela y regresarlos a su hogar, ¿no? Entonces, en ese sentido, la figura del pedagogo, de las teorías pedagógicas en un inicio, se convierte en una figura de guía, en una figura en donde el pedagogo guía, orienta, facilita este proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí es donde nace una figura donde en un inicio te acompañan en el proceso educativo y te regresan a la escuela. Esa es la naturaleza del pedagogo, ¿no? Entonces, vamos a abordar tres temas. El concepto y la importancia de la teoría pedagógica, qué es la educación, cuál es su concepto y realizamos al final un resumen, ¿no? En cuanto a historia, cultura y evolución, vamos a ver también algunas cositas. Vámonos a algunos conceptos, ¿no? Te leo y te explico. ¿Listo? ¿Listo para tomar nota? Vámonos con esto. Tres hechos fundamentales en la teoría pedagógica: la vida real de la educación, el método científico y la teoría pedagógica. ¿A qué me refiero? No es lo mismo la lectura que el método científico que la teoría pedagógica. Vamos a definir los tres. La teoría es un conjunto organizado de ideas que explican un fenómeno. Ojo aquí,
conjunto organizado de ideas que explican un fenómeno, deducidas a partir de la observación, la experiencia o el razonamiento lógico. No saques conjeturas de nada, vámonos al siguiente concepto. Pedagogía. En la voz griega, es decir, en el vocablo griego, paidagogía, compuesta por paidos, que quiere decir niño, y gogos, que quiere decir el que conduce. Entonces, en ese sentido, pedagogía sería el arte de conducir, el arte de educar a quién? A los niños. Tampoco saques conclusiones, vamos a lo que sigue. Teoría pedagógica. Si una teoría es un conjunto organizado de ideas que explican un fenómeno deducidas a partir de la observación, la experiencia y el razonamiento lógico, y la pedagogía desde su inicio, desde sus primeras concepciones, es el arte de conducir o el arte de educar a los niños, entonces una teoría pedagógica es el conjunto de ideas que explican el fenómeno educativo a partir de la observación, experiencia y razonamiento lógico. Profesor, pero ¿por qué ya no hablamos de los niños? Porque en este sentido, al inicio de la pedagogía, solamente los pedagogos, como lo veíamos en esta parte, en esta imagen, los pedagogos solamente se dedicaban a conducir a los niños, pero en el año 2023 la pedagogía únicamente se dedica a los niños. No, podemos comprender que existen procesos de enseñanza-aprendizaje en muy tempranas edades, en la gestación, en pacientes geriátricos, en adolescentes, en adultos, y ya el margen se amplió, ¿no? Entonces vamos a definir un primer concepto, estos tres hechos fundamentales, ¿no? ¿Cómo es que se relacionan? Primero, la vida real de la educación, el método científico y la teoría pedagógica. Con esto vamos a empezar a construir nuestra teoría pedagógica como pedagogos en formación. Ahora pues, vamos a darle de lleno a cada tema, ¿no? ¿Qué es la teoría pedagógica? Lo siguiente, vamos a definir dos cosas, el concepto y la importancia de este concepto. El concepto, en 1978, el investigador Lakatos nos dice que la teoría pedagógica son estructuras de pensamiento constituidas por valores, creencias y supuestos que le permiten a un profesor interpretar situaciones, conceptuar su experiencia, sistematizarla, investigarla, transformarla y construir la praxis pedagógica, contribuyendo a enriquecer la teoría y el discurso pedagógico. Se asume como praxis pedagógica en el sentido que le expone. Esto es Vasco de Quiroga. Es Vasco en 1980, ¿no? Se asume como praxis pedagógica. Ojo en esta parte, ¿sale? Ojo aquí. Interpreta situaciones, conceptúa su experiencia, sistematiza, investiga, transforma y construye la praxis pedagógica. Ya nos están hablando, Lakatos en 1978, de que parte de lo que una persona analiza en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y a partir de ahí le da un sustento científico a través del método científico, ¿no? Vasco en 1980 nos habla de la praxis pedagógica. Todo lo que sea praxis pedagógica, en el sentido que sea expuesta, va a ser una teoría pedagógica, ¿no? Ahora vamos a ver que la teoría pedagógica describe el hecho educativo. ¿Cuál es el hecho educativo? Todo aquel hecho o acto en el que se postule un proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Describiendo el hecho educativo, buscamos relaciones fenomenológicas. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir lo siguiente, ¿no? Que no solamente se limita alumno-maestro, ¿no? O maestro-alumno, o alumno-escuela o maestro-escuela, sino que debemos de comprender todos los factores que están implícitos dentro del fenómeno de enseñanza-aprendizaje, dentro del fenómeno educativo. Una vez que describimos este hecho y que buscamos las relaciones entre los fenómenos que dan las causas o los causales de este mismo, ordenamos, clasificamos estos factores como determinantes o no determinantes, las leyes que y a las que se somete para, según los fines que vamos a perseguir, ¿no? ¿En qué podemos resumir la teoría pedagógica? En un concepto inicial. Ojo, concepto inicial. Praxis. ¿Qué es la praxis?
la práctica reflexionada. Es decir, la práctica pedagógica reflexionada, el por qué yo enseño de tal o de cual forma, por qué sustento mi práctica pedagógica en tal o cual autor, por qué fundamento mi práctica pedagógica en tal o cual forma de enseñar o forma de observar mi práctica o forma de observar al alumno o forma de observar mi proceso de enseñanza. Ojo, aquí no estamos hablando absolutamente de ningún grado, de ningún tipo de curso. Estamos hablando sobre la teoría que va a sustentar mi práctica pedagógica. Yo no puedo entrar a un aula de clase, a una exposición, a X actividad en donde se involucra el proceso de enseñanza-aprendizaje sin antes realizar una práctica reflexionada, el por qué voy a realizar tal o cual situación. ¿Ok? Dame unos segundos, te voy a dar unos segundos, perdón, para que analices esta situación, ¿ok? Listo, espero que hayas tomado nota, espero que tengas todo a la mano para que no tengas absolutamente nada de dudas. Entonces, si ya tenemos esta parte que te decía y ya tenemos las conceptualizaciones de la praxis pedagógica, vamos a empezar a definir. A lo mejor en esta parte todavía no entiendes un poquito de lo que estamos hablando, pero tranquilo, tranquila, es normal, es normal. Vámonos a lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue? La importancia de la teoría pedagógica. Y estamos hilando ideas al aire, ¿eh? Recordar que las teorías pedagógicas surgen a través de lo que observa el ojo humano y a través de lo que interpreta cada proceso cognoscitivo. Entonces vamos todavía con castillos en el aire para pasar a un concepto, de un concepto abstracto a hilar correctamente lo que vamos a confeccionar. ¿Sale? ¿Listos? Importancia de la teoría pedagógica. ¿Cuál es lo importante de nuestra teoría pedagógica? Bueno, lo siguiente. La teoría pedagógica la vamos a dividir en tres situaciones: reflexión y perfeccionamiento del todo, preservación de la teoría y preservación de la práctica. En este caso, estos tres elementos definen a la praxis. ¿Qué es la praxis? La reflexión y perfeccionamiento del todo. Es decir, la práctica reflexionada nos va a permitir que, como vemos aquí en la imagen, reflexionemos y perfeccionemos el todo en todo por el todo. O sea, hace reflexión del hecho pedagógico, la teoría. ¿Por qué estoy trabajando acorde a esta teoría? Reflexión del acto pedagógico, la práctica. El hecho pedagógico es la teoría. El acto pedagógico es la práctica. Y para que pueda caber la praxis aquí, nos vamos a ir el deber ser versus, más o menos, el saber hacer. En la práctica pedagógica yo tengo tres situaciones: reflexión, perfeccionamiento del todo, y en esa situación debo de reflexionar el hecho pedagógico, la teoría como tal, reflexionar la teoría, es decir, estudiarla, apropiarla, refutarla, dudarla, aplicarla, refutarla, aplicarla, dudarla, que es el ciclo de la ciencia, ¿no? Ahora, una vez que me encuentro en esta parte, debo reflexionar el acto pedagógico, debo de reflexionar sobre mi práctica en este proceso de importancia de la teoría pedagógica, ¿no? Reflexiono sobre mi práctica, sobre el acto pedagógico, cómo es que estoy actuando, por el deber ser o por el saber hacer. Yo debo de actuar, el pedagogo que utiliza la praxis debe de actuar en estas dos, en el deber ser versus el saber hacer. Y es una lucha constante, por eso lo pongo aquí el versus más o menos, es una lucha constante entre lo que hago, entre lo que digo y entre lo que sé hacer, porque la teoría me dice que yo debo de hacer algo, la práctica me dice que yo sé hacer algo,
Pero ¿cómo hilo estas dos? ¿Cómo hilvano estas dos? Para que a partir de lo que conozco y a partir de lo que sé hacer, pueda desarrollar una práctica que me permita reflexionar y perfeccionar todo, mi teoría, mi práctica, y que esto sea un ciclo constante. ¿Sí me explico? Esto es la praxis. También la praxis se compone de la preservación de la teoría. ¿Qué es la preservación de la teoría? Un reconocimiento y fundamento epistemológico. Es decir, la teoría debe de estar fundamentada en su naturaleza y reconocer que la naturaleza del acto pedagógico, va a dar fundamento a la teoría. ¿Sale? ¿Sí me explico? El acto le va a dar el fundamento epistemológico, científico. ¿Qué es lo que quiere decir la palabra? ¿Qué es lo que quiere decir la palabra? Ah, bueno, pues mi acto es guiar a los niños. Ok, bueno, así nace la pedagogía y el fundamento epistemológico, lo que causa verdad al hecho científico, en este caso la teoría, es lo que va a preservar la teoría. Si yo como pedagogo no realizo esta práctica reflexionada y no valoro mi profesión pedagógica, entonces en este momento estoy restando reconocimiento y fundamento al acto pedagógico y por ende a la teoría. Vamos a pasar a lo que sigue. ¿Cómo existe una práctica reflexionada? A través de la preservación de la teoría, reconociendo y fundamentando la epistemología, es decir, la propia pedagogía, la verdad sobre esta ciencia, y también acuñando las bases y los principios del acto pedagógico. ¿Cuáles son las bases y los principios del acto pedagógico? Los que están aquí en su historia, en su cultura y en su evolución. ¿Cuáles son? Los siguientes: el arte de conducir y educar a los niños. La teoría pedagógica tiene como acepción en su práctica reflexionada las bases y principios del acto pedagógico. ¿Cuáles podrían ser? Los siguientes: los que dice Lácatos: interpreta situaciones, conceptúa su experiencia, la sistematiza, la investiga, la transforma y la construye en praxis. La que nos expone Vasco: todo lo que sea praxis pedagógica y todo lo que sea expuesto es una teoría pedagógica. La que postula el profesor: una práctica reflexionada, es decir, las bases y principios del acto pedagógico deben de estar inmersos sí o sí para que se preserve la teoría. ¿Cuáles son las bases de estos principios? Pues todos aquellos que a lo largo de la historia evolutiva de la pedagogía nos han inmerso. Teorías pedagógicas como las de Rousseau, como las de Kant, teorías pedagógicas como las de Juan Luis Vives, como las de Anton Makarenko, teorías pedagógicas que vamos a estar visualizando, ¿no? De acuerdo a la concepción de algunos autores. De esa misma forma, la esencia y la razón de ser de cada uno de nosotros como pedagogos le van a dar una preservación a la teoría de estos pedagogos que ya existieron previo a nosotros, ¿no? De esta forma, pues podemos seguir trabajando en la preservación de la teoría. También de la misma forma, la preservación de la práctica. Ok, muy bien. Tenemos una práctica reflexionada, ya reflexionamos sobre el hecho, ya reflexionamos sobre el acto, sobre el deber hacer, sobre el saber hacer. Ahora estamos preservando la teoría, reconocemos el porqué de nuestra teoría, reconocemos el porqué de la práctica, eh, y de esta forma pues debemos preservar la práctica, ¿no? En ese sentido, la práctica se preserva de tres formas: a través de los modos, de los estilos y de las formas. Una disculpita, por aquí se estaba trabando un poco el internet, pero te comento, la preservación de la práctica es en tres sentidos: a través de los modos, a través de las formas y a través de los estilos. ¿Qué quiere decir? Que mi práctica reflexionada tiene modos de llevar a cabo mi pedagogía, tiene formas de llevar a cabo mi estilo pedagógico y tiene formas de estilizarme a través de la práctica pedagógica. ¿Sale? Entonces, en este sentido, mi práctica reflexionada se consuma. No solamente doy clases, no solamente imparto cursos, no solamente actúo por actuar. Es decir, yo para poder realizar una práctica reflexionada,
necesito reflexionar y perfeccionar el todo, preservar la teoría y preservar la práctica. Es decir, mi acto conductual se debe de ver reflejado estas tres situaciones. Una vez que yo reflejo estas tres situaciones, entiendo la importancia de la teoría pedagógica. ¿Por qué es tan importante para los pedagogos una teoría que fundamente nuestros pensamientos? ¿Por qué es tan importante para los pedagogos una teoría que fundamente nuestros actos? Porque si no tenemos como pedagogos algo que fundamente nuestro ser, nuestro deber ser y nuestro actuar, no tenemos existencia filosófica dentro de la ciencia. ¿Sale? Ahora sí, ya atamos el primer cabo. Entonces, en ese sentido, estamos investigando que la teoría tiene que ver con la educación. ¿Qué es la educación? Nos vamos a ir a los conceptos, ¿no? Al educare y al educere. ¿Qué es la educación? Desde su raíz etimológica, la educación es educare y educere. Educare, que significa criar, alimentar, nutrir, instruir, hacer, crecer, todo tipo. Es un concepto que va de afuera hacia adentro. ¿Que podría realizarlo un docente? Sí. ¿Que podría realizarlo un instructor? Sí. ¿Un facilitador? También. Es decir, el educare está implícito para todos aquellos procesos de enseñanza-aprendizaje que vayan de afuera hacia adentro, en donde una persona críe, alimente, nutra, instruya y haga crecer los procesos cognitivos, los procesos de desarrollo a la persona misma. ¿Sale? Y el educere es un proceso interno de dentro hacia afuera. En el educere, la persona encargada de este proceso va a sustraer, sacar, va a tomar, a externar algo, perdón, a externar algo, a extraer algo de la persona, va a desarrollar toda una metodología para hacer salir el conocimiento de la persona. ¿Sale? En ese sentido tenemos dos procesos de educación, los procesos iniciales, a partir de la definición etimológica, educare, educere. Ya tenemos una teoría desde la concepción de la palabra educación que le va a dar una práctica reflexionada a nuestra identidad pedagógica. La primera teoría es la teoría de la definición etimológica. El educare, alimentar, nutrir, instruir, hacer crecer, y el educere, sustraer, sacar, sacar afuera, extraer y hacer salir. ¿Sale? Entonces, esto es educación en su raíz etimológica, pero vamos a la teoría pedagógica. ¿Qué dicen los autores con respecto a la educación? Vamos a revisar algunos conceptos. Educación según Aristóteles. Ojo aquí, ojo con esta teoría que nos propone Aristóteles. Es un proceso en el que se nos conduce de manera que coloquemos nuestros goces y nuestros dolores en las cosas que convenga colocarles. Y en todo esto es en lo que consiste una buena educación. Ok, aquí Aristóteles nos está hablando de una concepción de la persona y todos los ejes que la rodean, todo lo que hace que una persona sea persona. El proceso de educación para Aristóteles es que nosotros, como personas, nos podamos conducir de manera que coloquemos nuestros goces, aquello que nos da satisfacción, nuestros dolores, aquello que nos produce no la satisfacción, sino aquello que nos produce insatisfacción, por decirlo de alguna forma, en las cosas que convenga colocarles. Es decir, yo me voy a educar en la satisfacción y en aquello que me produzca dolor, en lo que no me produzca satisfacción. Ojo aquí el concepto, pareciera que es un símil, pero no, te lo explico. Porque en el caso de que yo sienta felicidad en aprender, no quiere decir que no me cause dolor. Quiere decir que es un proceso complejo, ¿no? Pero en dónde me conviene colocarles, bueno, ahí es donde yo me voy a permitir educarme, ¿sale? Hacer de mí o tener en mí una buena educación.
No estamos hablando de ningún tipo de asignatura, de ningún tipo de materia, estamos hablando de la educación como un proceso general que puede adquirirse o que puede formarse dentro de mí o que puedo adquirir de la sociedad, ¿ok? Tomás de Aquino nos dice que la educación es la promoción de la prole, entiéndase prole como toda la población. Entonces es la promoción, perdón, de la población al estado perfecto del hombre, es decir, salir del grupo, salir de la masa para promoverme en un estado perfecto como persona. En cuanto a hombre, recordar que en las épocas de Tomás de Aquino, el hombre virtuoso era aquel del tipo eclesiástico, religioso, ¿no? Entonces, aquella persona que decidía salir de la masa para formarse en algún tipo de estilo que Tomás de Aquino percibe como el estado de la virtud, ese era el concepto de educación que él nos daba. ¿Qué nos dice John Locke, el creador de la tabula rasa? Nos dice lo siguiente: el llegar a poseer una mente sana en cuerpo sano es el fin de la educación. No es de la incumbencia de la educación el perfeccionarle al muchacho en ninguna de las ciencias, pero sí por medio de ellas, abrir y estimular las mentes para disponerlas lo mejor posible para adoptar cualquiera, cuando llegue el momento de optar por una rama del saber. Nos está hablando de todo lo perfeccionable dentro de nuestro cuerpo y fuera de nuestro él, ¿sale? Dentro de nuestro cuerpo de manera orgánica y de manera funcional, fuera de nuestro cuerpo, de cómo una persona se va a educar a partir de tener un cuerpo sano, un cuerpo que pueda estar apto para aprender y una mente sana, es decir, una mente que no libre de prejuicios, de dogmatismos, de creencias, de religiones, ¿no? Entonces, en este sentido, a la educación no le incumbe perfeccionar al muchacho en lo que les acabo de mencionar, sino a través de todas las teorías y los hechos científicos, dotarlo de herramientas, ¿no? Para que en el momento en el que se le presente un problema, pueda resolverlo de acuerdo a una, dos, tres, cuatro, cinco, seis o siete acepciones científicas. Immanuel Kant nos decía que la educación es el desarrollo en el hombre de toda perfección que lleva consigo la naturaleza. Escuchen nada más qué bonita definición de educación. El desarrollo en el hombre de perfección que lleva consigo la naturaleza, de lo que hablábamos acá, del proceso de educare y educere. Immanuel Kant lo ve aquí también, de cómo es que nace la pedagogía, y es exactamente eso, el desarrollo en el hombre y toda perfección que lleva consigo la naturaleza. Ya nos está hablando que la educación es un proceso y es un acto, es un proceso que sustentamos a través de la teoría y es un acto que sustentamos a través de la práctica. Educación, una disculpita, educación, según John Dewey, uno de los máximos pensadores contemporáneos, es la reconstrucción de la experiencia que se añade al significado de experiencia y que aumenta la habilidad para dirigir el curso de la experiencia subsiguiente. Ah, ya estamos hablando de que la experiencia debe de ser reconstruida, que debe de ser aumentada para dirigir el curso de la experiencia subsiguiente. Estamos hablando de dos generaciones menores, generaciones mayores, así lo hablaba Durkheim. La educación es el proceso de transmisión de la cultura de las generaciones mayores a las generaciones menores. John Dewey retoma ese concepto y nos habla de una reconstrucción de experiencias que le añaden significado a otras experiencias, a unas experiencias previas y que aumentan la habilidad para dirigir el curso de la experiencia subsiguiente. ¿Sale? ¿Sí me explico? Tenemos esa cultura, la aprendimos, le dimos sentido y ahora nosotros como una generación intermedia le podamos dar eh, eh, a las futuras generaciones un tipo de experiencia con base en lo aprendido, con base en los errores y con base en lo que pueden realizar las futuras generaciones. A ese proceso John Dewey le llama educación. Fernando de Acevedo nos habla de la educación como un proceso de transmisión de las tradiciones
o de la cultura de un grupo de una generación a otra. ¿Quién está correcto? Fernando de Acevedo, John Dewey, John Locke, Immanuel Kant, Aristóteles, Tomás de Aquino. Es importante que retomemos el concepto de John Locke. No nos podemos quedar con una sola concepción de la pedagogía o de la teoría pedagógica si no revisamos absolutamente todas. En la contemporaneidad podemos encontrar algo. La educación es el fundamento básico para la construcción de cualquier sociedad. Es la inversión única que los países pueden realizar para construir sociedades equitativas, saludables y prósperas. De esta forma, el concepto que nosotros acuñemos de teoría pedagógica será importante, ¿sale? Será muy importante. Entonces, en ese sentido, una disculpa, nos está fallando aquí un poquito en internet. En ese sentido, no podemos hablar de un concepto de educación y decir Aristóteles tiene razón, Durkheim, John Dewey tiene razón, Fernando de Acevedo tiene razón, sino que hay que hablar de la contemporaneidad. La teoría pedagógica debe de estar adaptada a este proceso, a este fundamento básico, ¿sale? Yo debo de adaptar todo lo anterior a la etapa que estoy viviendo, ¿sale? Entonces vamos a abrir aquí un foro de debate sobre el concepto e importancia de la teoría pedagógica, que es nuestro tema inicial. Yo te invito a que tengas listo absolutamente todo y nos vemos ahorita en la clase en vivo. Mi nombre es Abraham Gómez, espero que estés teniendo un gran día. Ahorita nos vemos, nos vamos a quedar con esto sobre qué estamos construyendo nuestra profesión, sobre qué estamos construyendo nuestra sociedad. Conclusiones. Nos vemos en un momento.